La universidad hace 2 años aproximadamente creó este gabinete que está conformado, ahí se van a presentar el resto del equipo. Yo me voy a ir presentando también, que creo que no lo hice. Mi nombre es Mariana, soy psicóloga egresada de esta universidad, soy coordinadora de este equipo. Somos 5 profesionales que estamos al servicio, ¿sí? Que el objetivo nuestro es acompañarlos en el inicio, en el desarrollo y en la culminación de sus carreras. Todos los meses, contarles que todos los meses les va a llegar una invitación por diferentes vías, ya sea por mensaje de texto, por mail, para que se puedan sumar a nuestros talleres. Todos los meses vamos eligiendo, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo de ustedes, eh, diferentes temáticas, ¿no? Ya vimos todo lo que tiene que ver con ansiedad ante los exámenes, técnicas de estudio, procrastinación, diversos temas que son necesarios poder trabajarlos para brindarles las herramientas pertinentes para su desarrollo académico. Bueno, dicho esto, el tema que nos convoca hoy en este taller es estrés como oportunidad. Nosotros sabemos que el estrés en los momentos actuales es un constructo que lo vienen trabajando desde diferentes disciplinas, desde diferentes áreas, ¿no? Es una necesidad que tiene la ciencia y las diferentes disciplinas de dar respuesta a, a este constructo. Si damos paso al estrés como oportunidad, es cómo aprovechar el estrés en tu beneficio, ¿sí? De la huida a la oportunidad. Lo que vamos a trabajar es entender de qué se trata el estrés, entender cómo funciona a nivel neurocognitivo. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con estrategias de afrontamiento, ya sean funcionales o disfuncionales, y al finalizar el taller le vamos a transmitir y contarles algunas herramientas, algunos tips que ustedes estaría bueno que puedan tener en cuenta para poder eh, usarlos, ¿no? Usarlos a su beneficio. Ahora les voy a dar paso a la otra parte del grupo para que se presenten. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Ibáñez, yo también soy psicóloga del gabinete y bueno, es un gusto encontrarnos acá y vamos leyendo en el chat que están conectados de todas partes, así que feliz de estar compartiendo esto. Gracias, Lu. Gente, muy buenas tardes. Marcos Arévalo, mi nombre, también psicólogo del gabinete. Y bueno, como bien dijeron mis compañeras, es un gusto estar compartiendo este taller con alumnos de todo el país. Gracias, Marcos. Bueno, esto es un taller que vamos a dar inicio en unos, ya, porque son y 37, respetando la puntualidad de ustedes. Contarles que va a durar aproximadamente 30 minutitos, 40 minutitos, y bueno, y que todas las dudas que vayan teniendo a lo largo del taller la pueden ir escribiendo en el chat y nosotros vamos a dar respuestas, ¿sí? En relación a lo psicológico. Y en relación a lo académico y a lo administrativo está Lourdes de soporte del área de atención al alumno. Así que damos comienzo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con la parte que quizás les pueda parecer como más extraña o tediosa, pero uno antes de poder pensar en estrategias o bueno, cómo afrontar el estrés, primero es importante entenderlo, reconocerlo, y no solo desde la teoría, sino poder reconocerlo uno, y hago así con las manos porque es como reconocerlo uno y una en el cuerpo. Básicamente, para contextualizar un poco la tarea. Toma. Uy, a ver, se escucha un audio. Si se puede mutear, chicos, así. A ver. A ver, Bueno, dale un sí, segundito. sí, Si no, si lo podemos mutear nosotros, ¿sí? bien. Bueno, sigo con lo que les estaba diciendo. Pero un segundito, Lu, hay silencio de todos los audios y activa por favor el tuyo, Dale. Marian. Bueno, ahí me desmuteo. Ahí está Lu. Bueno, volvemos a recapitular, así se escucha bien.
estábamos hablando del estrés, pero antes de entrar al estrés, acá está la respuesta, no les voy a preguntar, pero posiblemente si uno se pregunta cuál es la tarea más importante de nuestro cerebro, no siempre la pensamos, y básicamente es garantizar nuestra supervivencia, ¿no? El peligro forma parte de la vida, y el cerebro es este órgano encargado de detectarlo y organizar nuestra respuesta. Bien, seguimos un poquito más. Si vamos a la otra filmina, ahí vamos a poder ver, no se asusten, no se lo tienen que aprender de memoria, pero es para entender cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo, que es una respuesta, que ya vamos a ver más adelante, adaptativa, y que nadie está exento de esto. Básicamente, muy breve, la información del mundo, ¿cómo nos va a llegar a nosotros? Nos llega a través de nuestros sentidos, y va a converger en una zona que se llama tálamo, dentro del sistema límbico, pero que nosotros le vamos a llamar, a fines prácticos, como el cocinero del cerebro. Esta área que hace, mezcla todas estas percepciones que entran a través de los distintos sentidos, y me dice, es como que me traduce, y me dice, esto es lo que me está pasando, ¿no? Y luego estas sensaciones ya como metabolizadas por este cocinero, van en dos direcciones. Una vía, que es la más rápida, que es importante porque esta es la respuesta del estrés, que sería, si le ponemos un nombre más fácil, como el detector de humo. Entonces, ¿qué hace este detector de humo? Va a identificar esta información que estoy recibiendo. ¿Es relevante para mi supervivencia? Si lo que detecta es una amenaza, lo que hace es rápidamente, en milisegundos, manda un mensaje a otra área del cerebro, que lo que hace esta área es recurrir al sistema de hormonas del estrés, que ya se las voy a nombrar, hay algunas como la adrenalina, que la deben conocer, y también va a activar el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué les nombramos estos? ¿Por qué? Porque lo que hace este mensaje es que activa a todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para reaccionar y responder ante este peligro. Después, una vez que el peligro pasa, nuestro cuerpo vuelve al estado natural, a su estado de relajación. Pero dicho en dos palabras, el sistema nervioso autónomo, que no hay que saberse de memoria, pero sí saber que todo esto que a mí se me activa a nivel fisiológico, yo no lo puedo manejar, porque es autónomo, como dice la palabra, es automático. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración, y obviamente estas hormonas, básicamente lo que hacen, que eran las que les nombraba, que una de ellas es la adrenalina, hace esto, ¿no? Es como ese impulso de energía para que yo corporalmente pueda aumentar mi resistencia y escapar, o digamos, o luchar contra ese peligro o escapar. Pero, como les decía, hay dos vías. Esta vía que es el detector de humo, que me dice tengo que correr o luchar. Pero tenemos una segunda vía, que es un poquito más lenta, pero que también es importante, que son los lóbulos frontales o la torre de vigilancia. Es mi lado consciente, cognitivo, racional, y controla la respuesta del estrés. Primero es la que nos permite restaurar el equilibrio una vez que me activé, y también es la que nos permite darnos cuenta cuando estoy ante una falsa alarma, ¿no? Es como esta área del cerebro que está encargada de decir, che, esto es lo que está sucediendo, ¿qué va a suceder? Y tomar una decisión consciente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy simple, de forma ilustrativa. Si yo voy caminando en un callejón por la noche y siento un sonido, obviamente que lo que se me va a activar, y así tiene que ser, porque esto es lo que me permite la supervivencia, y que es la vía más rápida, es yo salgo corriendo, acá hay un peligro. Pero si después de salir corriendo o que yo me activo, miro que lo que se movió fue una hoja porque hay viento, es mi torre de vigilancia que me dice, no, no pasa nada, tranquila. ¿Y por qué les nombramos todo esto? Porque en las situaciones, vamos más adelante, porque en las situaciones de examen van a entrar en juego estas dos partes del cerebro, y muchas veces nos vamos a activar como si estuviéramos frente a un peligro, incluso como una sensación como si estuvieran en un riesgo o una amenaza de vida, de muerte, de vida o muerte, y de pronto tenemos este lado más racional que nos dice, es un examen, cuento con las herramientas, pero eso les van a contar mis compañeros. Básicamente, ante una situación amenazante, se nos activa el cuerpo. No nos van a importar los nombres de las hormonas,
Se las traemos para que sepan, pero pasamos a la otra filmina, porque lo que nos importa que les quede claro no es ni el nombre de la hormona, ni cómo se llama el sistema, sino que el estrés es una reacción fisiológica de nuestro organismo, donde van a entrar distintos mecanismos en juego, y que nos sirve para afrontar una situación amenazante o algo que requiere una demanda mayor, que es la vida cotidiana, ¿no? Es una respuesta natural y que permite que nos adaptemos y que activemos el organismo. Como vemos en la próxima filmina, el estrés, podemos estar como de un lado o del otro. El estrés, al provocar esta activación, es lo que nos permite culminar con éxito una situación complicada. Imagínense si ustedes están por rendir un parcial o un final y están sumamente relajados, como si estuvieran un domingo durmiendo la siesta en su casa. No, necesitamos esta activación y es deseable porque es la que nos prepara, es como dice ahí, es adaptativo y estimulante para ir sorteando los desafíos de la vida. Por eso le ponemos como nombre estrés positivo, ¿no? Porque es lo que me permite aumentar mi actividad física, el entusiasmo, incluso la creatividad. Y acá van a entender ustedes, con razón que cuando está llegando la época, se me acerca el examen, soy más productivo. Hay muchas personas que nos dicen esto. Tiene que ver con esto, no es que es una cuestión mágica o que yo soy el que me sucede. Tiene una base fisiológica. ¿Cuál es el tema? Esa delgada línea en pasar al distrés. Es cuando esta situación, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que cuando pasa la amenaza yo tengo que volver al equilibrio, voy a restaurar? Pero cuando estoy todo el tiempo activado, cuando todos los estímulos yo los percibo como amenazantes, estoy siempre activada, preparada para una amenaza, y lo que me hace es que una inadecuada activación fisiológica, esto me provoca sufrimiento, desgaste, porque es súper desgastante. Cuéntenme ustedes ahí en el chat cómo se sienten después de rendir un examen. Devastados, ese cansancio que decir, ay, ahora me bajo todo, después de la semana de parciales, porque el cuerpo restaura. El problema es cuando yo estoy siempre en ese nivel, y esto puede llegar a provocar, no es algo lineal, trastornos del sueño, trastorno de ansiedad generalizada, depresión. Muy bien, ahí están poniendo los síntomas. Está bueno que los escriban porque es como, no me pasa solo a mí, es algo que nos sucede a todos, y en este taller, que ahí los dejo con mis compañeros, bueno, ¿cómo podemos que esto nos juegue a favor para quedarnos desde el lado del eustrés y no irnos para el distrés? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del estrés como oportunidad, ¿no? Tomando en cuenta, ustedes sabrán que este constructo llamado estrés, desde diferentes organizaciones, desde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, va a decir que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que nos prepara ¿para qué? Que nos prepara para la acción, ¿sí? Entonces, nosotros, viendo el estrés como oportunidad, esto nos va a orientar al logro, nos impulsa a conseguir metas y retos, nos moviliza, ¿sí? Como bien lo decía Lucía. Entonces utilicemos esta situación fisiológica, este estresor, para poder lograr nuestros objetivos. Nosotros sabemos que nuestros objetivos es poder seguir haciendo avance de carrera y poder recibirnos, ¿sí? Y por último, va a potenciar nuestra capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones adversas, ¿sí? Y durante no solamente nuestra vida académica, sino también nuestra vida, estamos expuestos a muchas situaciones adversas, ¿sí? Si seguimos, pasamos a la siguiente, aquí un poco, contarles un poco de los síntomas, ¿no? Los cognitivos, los emocionales, los síntomas conductuales y físicos. ¿Por qué? Porque es muy importante tener un registro. Estos registros, estos autorregistros, son fundamentales tenerlos para saber cuando estamos ante un estresor, ¿sí? Y existen los síntomas cognitivos. Cuando hablamos del sistema cognitivo, los seres humanos tenemos un sistema cognitivo que está al servicio de nuestra vida, como por ejemplo el pensamiento, la atención, la memoria, la capacidad de razonamiento y de toma de decisiones. ¿Y qué puede pasarnos ante una situación de estrés? ¿Qué puede pasarnos ante una situación, como bien lo decía Lu, una semana de parciales,
un examen, propiamente dicho, ¿sí? Nos puede afectar el estrés a la memoria. Muchas veces nos dicen, no recuerdo lo que acabo de estudiar, ¿sí? Estoy haciendo un repase y parece que tuviera la mente en blanco. Esto pasa porque es generado por la situación de estrés, ¿sí? O una incapacidad de concentrarme, un juicio pobre, ver todo lo negativo. Esto está relacionado también con los pensamientos negativos. Nosotros siempre hablamos del gabinete que nosotros estamos constantemente teniendo pensamientos automáticos, ¿no? Y esos pensamientos automáticos son pensamientos que tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, ante situaciones de estrés, estos pensamientos automáticos se agudizan y tienen tres características. Son repetitivos, ¿sí? Son negativos. Entonces tenemos que también identificar cuáles son estos pensamientos. Estos pensamientos suelen ser, seguramente me van a preguntar algo que no sé, no voy a probar, me va a ir mal, ¿no? Estas cosas suelen acompañarnos en estas situaciones. Pensamientos ansiosos, preocupación constante. Y algunas emociones, nosotros tenemos varias emociones que están al servicio también de nuestro psiquismo, que pueden ponerse, digamos, como cambio de humor, irritabilidad, agitación, incapacidad para relajarnos, sensación de soledad y aislamiento, depresión e infelicidad general. ¿Cómo puede afectarnos físicamente? Generalmente puede ir acompañando con dolor epigástrico, dolor de cabeza, palpitaciones, nos puede alterar el sueño, la alimentación, ¿sí? Y esto puede afectar a la parte conductual, a las acciones que tenemos justamente ante una situación de estrés. Dormir más o dormir menos, ¿sí? Procrastinar, que es aplazar una acción. Por ejemplo, sabemos que tenemos la semana de parciales y decidimos y hacemos otra cosa en vez de estudiar. Eso es la procrastinación, ¿no? Aislarse del grupo social, ¿sí? O morderse las uñas, como son de ejemplo, ¿no? O procrastinar, que yo ya lo dije. Si pasamos a la siguiente, Marcos, aquí un poco esto ilustra lo que Marcos le va a explicar, que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Nosotros, por ejemplo, vemos este señor todo así como nervioso, el evento. Los eventos pueden ser los parciales, la tesis, los finales, eh, los trabajos prácticos, ¿sí? Esos son los eventos. Nosotros rápidamente, nuestro psiquismo, nuestra mente, lo que hace es una evaluación cognitiva, ¿sí? Percibimos la situación y esa percepción que tenemos de la situación va a estar relacionada de alguna manera o influenciada, vamos a decir, por dos factores. Por los factores endógenos o por los factores exógenos, ¿sí? Los factores endógenos están muy relacionado con la autoestima y la autoeficacia. ¿Y qué es la autoeficacia? La autoeficacia es la valoración que hacemos en relación a lo que somos capaces de hacer. Entonces, si nosotros tenemos autoestima baja, baja autoeficacia, la valoración que hagamos al estresor va a ser una valoración negativa. Entonces, las estrategias de afrontamiento no van a ser las funcionales, sino las disfuncionales que ahí Marcos les va a explicar. Entonces, como estrategia de afrontamiento puede ser un obstáculo o una oportunidad, ¿sí? O nos enfrentamos a la situación con todas las herramientas, con todas las estrategias de afrontamiento, o abandonamos la tarea y no nos presentamos. Cuando digo no nos presentamos, estoy haciendo hincapié a algunos ejemplos que nos cuentan nuestros alumnos, es que se inscriben a las materias y terminan no presentándose a rendir, ¿sí? Terminan huyendo de la situación, ¿sí? Porque la estrategia de afrontamiento no fue la más efectiva, ¿sí? O todo lo contrario, ¿sí? Ante la situación de examen se presentan y ponen al servicio, ¿sí? De la situación y del evento, por ejemplo, presentarse y rendir. Ahora, Marcos, te doy el pase. Marcos le va a hablar específicamente de lo que es el estrés académico. Muchas gracias.
Bueno, María, muchas gracias. Lu, muchas gracias también. Bueno, recapitulando un poco lo que han expuesto mis compañeras hasta este momento, el estrés, básicamente entonces, una respuesta del organismo, no es malo en sí mismo. El problema es cuando el estrés se prolonga en el tiempo, se cronifica y eso hace que aparezcan estos síntomas que son poco agradables, como puede ser, bueno, el insomnio, algunos síntomas relacionados con la depresión, cuestiones gástricas. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo ando un poco estresado, yo me doy cuenta porque empieza a latir un poco el ojo o empiezo con molestia como gástrica. Digo, bueno, ya está ahí, como que el estrés me superó y lo importante es no llegar a ese extremo, sino poder ir a darse cuenta cuando uno está en una situación que lo va llevando por ese camino, poder detenerlo antes a ese proceso. Se escucha como una interferencia, voy a silenciar los micrófonos. O se pueden silenciar los micrófonos que lo tengan abierto. Bueno, perfecto. Continúo. Bueno, entonces, como les decía, el estrés en sí mismo no es malo, el problema es cuando se cronifica en el tiempo. Y situaciones estresantes hay en todos los ámbitos de la vida. Hay situaciones estresantes en el trabajo, situaciones estresantes en la familia. Tomar decisiones puede ser estresante. Acontecimientos lindos como puede ser, no sé, un casamiento o el nacimiento de un nuevo miembro de la familia generan estrés. Lo importante es cómo poder sobrellevarlo. Y el ámbito académico no está exento de ser un ámbito donde haya situaciones de estrés. La responsabilidad de cumplir con los trabajos prácticos, estudiar para un examen, la evaluación de los profesores, la evaluación que nos hace la familia de cómo llevamos la carrera, la evaluación que nos hacemos nosotros mismos de cómo nos estamos desempeñando, hace lógicamente que los niveles de estrés se nos disparen. Entonces lo importante es detectar que esas son cuestiones que generan ansiedad, que pueden derivar en situaciones estresantes y lo importante es ver cómo lo afrontamos. Entonces acá les quiero comentar algunas estrategias de afrontamiento, algunas son más adaptativas, otras son más desadaptativas, o funcionales y disfuncionales. Bien, por ejemplo, empecemos con las que son disfuncionales. Por un lado tenemos la evitación cognitiva y la evitación emocional. Como bien dice la palabra, es evitar, por ejemplo, en el caso de la evitación cognitiva, sería evitar pensar en aquellas cosas que nos hacen sentir mal. Y en el caso de la evitación emocional es evitar sentir aquellas emociones displacenteras. Pero, por ejemplo, cuando uno dice evitar pensar no es fácil. Entonces, lo que uno hace es generalmente, no sé, buscar alguna actividad que me ayude a eso, como por ejemplo ver televisión o utilizar las redes sociales o salir a hacer una cuestión a una actividad que me distraiga para que yo deje de pensar. Y lo mismo pasa con la evitación emocional. Yo voy a buscar no sentir ese miedo, esa angustia que me genera y empiezo a tener como comportamientos por ahí que son poco saludables, por ahí, no sé, evito sentirme mal y como en exceso, o a lo mejor hago gimnasia y me excedo y me termina repercutiendo en el cuerpo. Entonces, lo importante es ser consciente de que esta evitación puede provocar que yo empiece a tener conductas de procrastinación, empiece como a evitar hacer lo que tengo que hacer, empiece, por ejemplo, en el caso de la carrera, a dilatar los estudios, a postergarlos para más adelante, y eso generalmente me puede llevar a una sensación de insatisfacción conmigo mismo, que me termina encima agudizando el cuadro de estrés que en un principio a lo mejor no era tan elevado, puede llevarme, o sea, en un principio utilizar esta estrategia puede hacer como aliviar esa sensación desagradable, pero con el tiempo probablemente se me agudice. Y la reacción agresiva, por ejemplo, también ante una situación estresante, por ahí me enojo conmigo mismo, me enojo con un familiar, me enojo con mi mascota. Es una forma de poder de alguna manera sacarme de adentro estas sensaciones desagradables que tengo, pero no me llevan como un buen camino porque no estoy pudiendo procesarlo, no estoy pudiendo metabolizarlo y eso hace que con el tiempo me vaya sintiendo mucho, mucho peor. Por otro lado, tenemos las estrategias de afrontamiento, pero que me van como a ayudar a metabolizar o procesar el estrés. Por ejemplo, bueno, me siento estresado, estoy estudiando, tengo que rendir, tengo un trabajo, tengo también demandas de la familia. Entonces, lo que yo voy a hacer en primer lugar es reconocer que estoy estresado y buscar, por ejemplo, apoyo
en miembros de mi familia o con amigos, yo poder sociabilizar lo que está pasando y probablemente otras personas entiendan y empaticen conmigo de lo que les estoy comentando, y eso sirve como poder sociabilizarlo y me ayuda como a descargar y sentirme como contenido. Buscar apoyo profesional. Estoy viendo que profesional está con 2S. Bueno, buscar apoyo profesional. Justamente el rol que tiene el gabinete, del cual formo parte con mi compañera Mariana Pavón y Lucy Ibáñez, el objetivo es acompañarlos a ustedes en el transcurso de su carrera universitaria. Entonces nosotros también, a través de los distintos talleres que dictamos, como así también la posibilidad que ustedes tienen de ponerse en contacto con nosotros de manera individual, podemos asesorarlo en lo que tengan que ver por ahí técnicas de estudio o cuestiones que a lo mejor estén atravesando situaciones de estrés o cuestiones psicológicas, y podemos orientarlos y darles una mano para que puedan resolver esta situación lo más rápido posible y poder continuar con el cursado de su carrera de la forma más eficiente y eficaz. Al finalizar el taller le vamos a pasar el contacto del gabinete para que ustedes lo tengan en cuenta y podamos estar contactados a través de ese medio. Y una estrategia de afrontamiento también que es muy útil es solucionar el problema. Es decir, si yo estoy estancado, soy consciente de que hay una situación que me está excediendo, es bueno hacerme cargo de esa situación, poder ver estrategias alternativas para poder resolverlo y para poder seguir adelante. Entonces, ante una situación estresante, hay diferentes estrategias que yo puedo utilizar. Algunas son más funcionales y otras son más disfuncionales. Lo importante es dirigirnos hacia las funcionales porque nos van a permitir poder seguir avanzando en el objetivo o en nuestro propósito. Bueno, y ahora quería comentarles algunos tips a tener en cuenta, que son muy importantes que los podamos interiorizar, que poco a poco los podamos incorporar en la vida cotidiana de cada uno. Seguramente muchos han escuchado hablar de ello, pero es importante que los empecemos como a ser conscientes y los empecemos a aplicar. Por ejemplo, en primer lugar es aprender a gestionar el tiempo. ¿Qué quiere decir? De hecho, hay un taller que hacemos con nuestros compañeros que está subido en YouTube, donde hablamos sobre cómo gestionar el tiempo de una manera eficaz, que se los recomiendo. Después también le pasamos el enlace. Gestionar el tiempo básicamente es poder planificar nuestras tareas, poder organizarnos para poder llegar a nuestro objetivo y no salirnos, digamos, del recorrido que estamos haciendo. Es decir, si tenemos un objetivo, poner todo nuestro esfuerzo, que todo se alinee en pos de ese objetivo que queremos alcanzar. Practicar técnicas de relajación. Muchas veces cuando dice, bueno, estoy estresado, y uno dice, bueno, anda a hacer yoga, bueno, anda a salir a correr un rato. Eso que se dice así tan banalmente, en realidad tiene una explicación como científica. De hecho, técnicas de relajación como la respiración o yoga, el respirar, por ejemplo, conscientemente, hace que bajen los niveles de estrés del organismo y uno pueda tomar decisiones o estar mucho más tranquilo. Entonces, le sugiero que cada uno averigüe o que cada uno intente probar alguna de este tipo de actividades y, bueno, y buscarle que les resulte más conveniente o útil a cada uno. Aprender a relativizar, es decir, no ignorar el problema que tenemos o la situación dificultosa por la que estemos atravesando, sino darle la importancia que realmente tiene. Muchas veces nos enroscamos, por así decir, en una situación y nos ahogamos en un vaso de agua, y sin embargo, muchas veces, si lo podemos ver desde otro punto de vista, podemos darnos cuenta de que a lo mejor nos estamos haciendo un problema de algo que tiene una solución mucho más rápida. Revisar otras situaciones en que hayamos tenido estrés o haya sido una situación dificultosa para nosotros y la hayamos podido solucionar o poder atravesar con éxito. Todo en nuestra vida a lo mejor tuvimos situaciones que la hemos podido llevar o sobrellevar de manera como exitosa. Entonces, cuando nos encontremos en una situación difícil o que pensemos que no vamos a poder salir, tratar de hacer un trabajo introspectivo interno, de pensar, bueno, ¿cuándo en mi vida, en qué momento yo tuve una situación similar, sin embargo pude salir airoso de esta situación? Tips número 5, aprender a conocerse, comprender sus emociones, al lado de qué le pasa. Bueno, esto es similar a esa estrategia de afrontamiento que les mencioné antes, sociabilizar el problema. Cuando uno habla con otro se da cuenta que en realidad el problema de uno también es un problema que ha tenido otro y uno se siente mucho más acompañado. Ver todo cambio que se avecine como un desafío, enfrentar de manera positiva en vez de verlo como una amenaza. Cuando surge algo que parece una amenaza, poder verlo como algo
como algo positivo. Por ejemplo, uno cuando estamos preparando el taller, nosotros con mis compañeras, por ahí, no sé, tenemos un problema con la tecnología y entramos como, ¿no?, en una situación, bueno, esto no está bien, empezamos como a estresar, empieza a subir nuestros niveles de adrenalina, bueno, pero en realidad es como un aprendizaje también para último tener en cuenta para el próximo taller y todo más, tomarlo como un aprendizaje y no netamente como una amenaza. Y adoptar hábitos de vida saludable, bueno, eso lo que ya todo el mundo más o menos sabemos, que todos sabemos que tenemos que comer bien, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, hacer deporte, llevar una vida lo más equilibrada posible. Y por último, los últimos 3 tips es tener objetivos realistas y enfocarse en ellos. Es decir, bueno, tener un objetivo en claro, ser lo más realista posible, no ponernos metas que sean tan inalcanzables para no frustrarnos, mejor objetivos que sean como a corto plazo y poder ir viendo los avances que vamos teniendo. Llevar un autorregistro personal. Hay personas que les sirve anotar cómo se van sintiendo. En mi caso a veces me sirve tener como una especie de agenda para ir anotando un poco cómo voy sintiendo, o los pensamientos que estoy teniendo, para después ver, bueno, qué pensamientos recurrentes tengo durante el día, cuáles son como válidos y cuáles los podría tratar de trabajar, porque son pensamientos que a lo mejor no me están ayudando en mi propósito. Y por último, y no menos importante, dedicar tiempo al ocio y al esparcimiento, porque muchas veces se asocia al tiempo ocioso como algo que es improductivo. Sin embargo, cuando uno está estresado, sobrepasado, muy cargado de actividades, el ocio, el esparcimiento es como una oxigenación que nos permite incluso pensar y estar más lúcido para poder emprender nuevamente las actividades de la mejor manera posible. Bueno, gente, como le dije en un principio, son tips que muchos lo hemos escuchado y sabemos que los tenemos que implementar en nuestra vida. Lo que yo les propongo con mis compañeros es como que empezar de a poco, seleccionar algunos que piensen que son más fáciles de llevar a cabo y los empiecen a implementar en su día a día para ver los cambios que se producen. O sea, vivimos en un mundo, sobre todo que los que vivimos en la ciudad y con el tránsito y con las actividades, con la familia y todo lo demás, estamos todos atravesados por situaciones estresantes. Un poco la propuesta es aprender a sobrellevarlo y tener mejor calidad de vida. Y sobre todo también el ámbito académico, que sabemos que muchos de ustedes hacen un esfuerzo por estudiar y tienen que compatibilizar muchos aspectos de la vida. Así que es sumamente importante poder transitar el camino de la mejor manera posible, lo menos estresado posible. Estamos finalizado entonces el taller. Les vamos a compartir también, si están próximos a rendir su examen de FIP, tomen nota de esta dirección. Es un espacio donde están cargados los talleres FIP que hay durante el año. Están las fechas. Si mal no recuerdo, no sé, Marian, Luz, si hay otra información ahí relevante que los chicos tengan que saber, aparte de la fecha y los talleres que están cargados durante el año. Bueno, esto cuando les hablamos de talleres de FIP, no son talleres como estos que estamos dictando de herramientas personales, sino que son talleres específicos por carrera y donde hacen hincapié en lo académico, digamos, en cuestiones curriculares. Es como una consulta con los docentes previo a rendir. Así que ahí está esa información. También hay talleres sobre FIP que dictamos nosotros que están en YouTube, que ahí sí hablamos de herramientas como las que estuvimos abordando hoy, más personales para afrontar la situación, pero esto es bien académico lo que les estamos dejando acá.